y en este caso vamos a darle la bienvenida al doctor José Luis Tapia, subgerente de la Dirección de Cirugía Cardiovascular del INCOR de Salud. Doctor Tapia, buenas noches. Sí, muy buenas noches y agradecido por la invitación para comunicarse con los radioyentes y escuchas de Radio Nacional. Muchísimas gracias por este contacto. Ya lo vivimos hace algunos años con el periodista deportivo Daniel Peredo en cuanto también a un deceso similar. En todo caso, la diferencial era de que Daniel Peredo se encontraba realizando una actividad deportiva. En este caso, doctor, lo que se sabe, al menos las primeras informaciones, es que simplemente se encontraba en su vivienda el señor Jaime Chincha y sufrió, en este caso, según señala el acta de defunción, de una insuficiencia cardíaca no especificada. ¿Cuáles nos podría comentar qué son las diferencias o a qué se atribuye esta denominación? Sí, bueno, cuando hablamos de una insuficiencia cardíaca estamos refiriéndonos a un mal funcionamiento del corazón en forma aguda, ¿no? El corazón es prácticamente el órgano que está permanentemente bombeando sangre y permitiendo una adecuada circulación a todos nuestros órganos, el cerebro, bueno, el mismo corazón, y permite nuestra actividad vital. Una de las causas de insuficiencia cardíaca aguda puede ser un infarto de miocardio, pero a la vez también puede ser una arritmia súbita ventricular, que es una alteración del ritmo cardíaco, que puede presentarse y producir de pronto un colapso o una pérdida súbita de la función vital, la conciencia y probablemente lo que llamamos el ataque cardíaco, ¿no? En este caso se trata, claro, de un paciente de 48 años, pero aparentemente por historial tendría algunos factores de riesgo, como por ejemplo la hipertensión arterial, que es tan común y a veces es asintomática, y muchos pacientes pueden tener ese factor de riesgo y no conocer esto, ¿no? O no tratarse adecuadamente. Cuando hablamos de este tipo de situaciones, doctor, siempre en todo caso se suele hablar de personas ya de repente 65, 70 años en adelante. ¿Por qué sucede cuando hay una persona que en este caso 48 años, que es bastante joven, en todo caso haya sufrido? Ya usted nos comentaba que hay antecedentes en este caso, pero ¿qué otros factores pueden determinar esta situación? Muy bien. Sí, hay reconocidos 5 factores de riesgo que se deben tomar en cuenta en la persona adulta en general. Hablamos de persona adulta a partir de los 40, 45 años en que deben tener una vigilancia y una mejor cuidado de la salud. Ya habíamos referido a la presión arterial, la hipertensión arterial, que muchas veces es silenciosa, no da síntomas y se detecta a través de los controles de las medidas de la presión arterial. La diabetes, que a veces se presenta también asociada además a la obesidad, a la falta de ejercicio, y el tabaco es otro de los factores de riesgo, y uno más que es el colesterol elevado, que también tiene que ver no solamente con la ingesta, sino a veces se debe a factores genéticos. Hay pacientes o familias que tienen trastornos de dislipidemia, es una elevación de los niveles de colesterol que afectan finalmente la circulación, obstruyen las arterias, sean las arterias del cerebro, las arterias del corazón, como pudo ser este caso. Claro. Ahora, ¿qué tan importante es realizar los chequeos preventivos? Hay que tener en cuenta además también, además de los antecedentes, si es hereditario este tipo de situaciones, doctor. Sí, definitivamente, la historia familiar es importante, por eso todo paciente debe tener siempre a la par de una historia médica unos chequeos preventivos, ¿no? Que son algo tan común, a veces rutinario, y que algunas veces no lo solayamos o no lo realizamos de forma adecuada, ¿no? Definitivamente un dosaje de colesterol, una medida de la glucosa y los controles de presión arterial, que quizás es un factor bastante común, el más común de todos, y hay un 20%, y eso lo ha establecido la Sociedad de Cardiología a través de sus estudios, de pacientes adultos que son hipertensos y que muchos de ellos no lo conocen porque no le da síntomas, ¿no? Se detecta a través de los controles, las medidas de la presión arterial y los consejos que le pueda dar el médico sobre cómo tratar esta afección. Pues no tratar la presión arterial es la que nos va a conllevar en el transcurso de los años a un deterioro progresivo de las arterias del corazón y en consecuencia la función cardíaca, que puede finalmente sobrevenir un infarto, que puede ser súbito, agudo y muchas veces le decimos el primer síntoma porque nunca sintió nada, era una persona aparentemente joven o aparentemente sana, pero el primer síntoma puede ser un infarto cardíaco, el primer síntoma de un paciente con hipertensión no controlada, ¿no? Nos pregunta, doctor, por el canal de YouTube si estos hincones que se sienten en el pecho podrían ser un síntoma. Correcto. Siempre ante cualquier síntoma o molestia debe hacerse el descarte y la evaluación, y para esto es importante el diagnóstico a través del examen clínico que debe hacer el médico,
y quien se apoya con otro tipo de exámenes auxiliares, sobre todo el electrocardiograma, que es algo que se cuenta en la mayoría de centros para poder evaluar cómo está la circulación coronaria y cómo está el desempeño del corazón, además de un examen clínico con otras pruebas adicionales, ¿no? Todo síntoma debe tener siempre una pesquisa, una evaluación, lo que llamamos una detección, un diagnóstico de descarte, ¿no? Si tenemos cosas positivas a favor de un problema coronario, se ampliarán más exámenes y se dará un tratamiento oportuno. Es importante no dejar pasar por alto estas molestias, más aún cuando se tiene historia familiar. Ahora, ¿influye el género? ¿Hay mayor incidencia en hombres que en mujeres? ¿Cuál es la respuesta ahí, doctor? Correcto, sí. En hombres predominan sobre mujeres hasta la edad de la perimenopausia, porque se habla y se tiene concepto cuando tiene la mujer en edad fértil por el factor de estrógenos, hay un cierto factor protector. Después de la menopausia como que se igualan los porcentajes, ¿no? Sin embargo, siempre hay una mayor preponderancia de esta presentación en varones, ¿no? Ahora, lo que yo he visto también en los últimos años, doctor, es que muchas personas que de forma, como iniciativa en todo caso, se compran estos aparatos para medirse la presión arterial. Pero sucede a veces, muchas veces, que se alertan mucho. De repente están pensando todo el día a medirse a cada rato, cada día, y de una manera u otra también es un estrés adicional. Correcto, hay una sistemática para diagnosticar la presión arterial, ¿no? La medida aislada, o sea, una persona que tiene un aparato de estos de medición en casa o de repente en la farmacia que también se hace una medición aislada y se encuentra, por ejemplo, 150 de presión en una sola vez, por una única vez, debe ir a lo que llamamos a una evaluación tipo monitoreo, que viene a ser una evaluación seriada, y en esto en los centros de salud o los médicos les recomendamos que hagan varias medidas o que se les coloque un dispositivo o aparato como es el monitoreo de la presión arterial ambulatoria o llamado MAPA, que nos permite hacer varias mediciones tanto en el día, tarde, noche, y en los cuales se puede sacar un perfil de la presión, ¿no? Se establece la hipertensión con un diagnóstico de acuerdo a ciertos criterios cuando predominantemente mantiene en promedio presiones por encima de 135 y 85 en promedio, ¿no? No en forma aislada, ¿no? Podemos tener una emoción fuerte o después de un ejercicio importante, una subida que se llama pico de presión, pero que después de unos minutos solo se normaliza, ¿no? A diferencia, el paciente hipertenso es aquel que tiene presión sostenida, o sea, sin alguna razón aparente y en diferentes momentos del día le encontramos presiones elevadas, que son las que van a ir deteriorando y dañando la salud de su corazón y de sus arterias. Correcto, doctor. Y finalmente, de forma breve, para que nos pueda comentar un poquito acerca de la Red Nacional de Infarto que están implementando desde el INCOR. Sí, como no, estamos, como se conoce, en esta forma de trabajo que es expandir lo que viene a ser la atención cardiovascular a nivel nacional. El INCOR, que es parte del Seguro Social, está realizando como instituto y que es cabeza de red para el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, lo que se llama la red de prevención o la red de atención del infarto, ¿no? Que es una especie de comunicación que se tiene entre las diferentes instituciones donde cardiólogos puedan detectar a través de un electrocardiograma, un examen clínico, pacientes con diagnóstico de un infarto para que puedan ser derivados a centros que tengan la capacidad de una atención inmediata y rápida. Porque en infarto de miocardio, y esto se conoce, el tiempo es muy importante. O sea, si se detecta a tiempo y cuando están apareciendo los síntomas, se debe hacer lo más precozmente lo que llamamos una reperfusión, o sea, hacer un tratamiento del infarto. El infarto viene a ser, para decir brevemente, una obstrucción aguda y súbita de una arteria coronaria por un trombo, y eso debe ser resuelto en cuestión de máximo 6 a 8 horas desde que empiezan los síntomas para poder recuperar el corazón. O sea, un infarto no siempre es fatal. O sea, un infarto se produce, se diagnostica, y si se tiene a la mano los mecanismos para poder ser tratado, se puede recuperar al paciente, para lo cual es importante tener las conexiones y las comunicaciones. Por eso el INCOR, como cabeza de red, está a través de los cardiólogos que trabajan en la red, en coordinaciones a través de una web, un aplicativo para poder tener un diagnóstico, conocer los casos que lo ameriten, algunos de ellos puedan ser derivados a las instituciones donde se puede hacer un tratamiento del infarto, como son los institutos en el mismo INCOR o el Hospital Almenara, el Hospital Rebagliati, donde sean más
cercano la atención, y también incluso a nivel nacional se pueden dar estas atenciones o traslados a los niveles donde se pueda resolver esta emergencia, ¿no? Porque es una emergencia y toda emergencia debe ser atendida en forma rápida y oportuna. Bien, doctor José Luis Tapia, subgerente de la Dirección de Cirugía Cardiovascular del INCOR, muchísimas gracias por este contacto. INCOR, excelencia en cada latido.